Buenos días, bienvenidos a la Universidad Médica de YouTube, donde nos enfocamos en la salud y el bienestar de manera divertida. En este video voy a explicar los síntomas, el diagnóstico y los tratamientos de la desregulación ortostática, así como 8 formas de tratarlo. Esta desregulación ortostática es una enfermedad física que empieza a aumentar entre los estudiantes de secundaria y muchas veces causa que los jóvenes dejen de asistir a la escuela. Por eso, quienes no conocen esta desregulación ortostática suelen pensar que es flojera, que es un problema de actitud o que simplemente están evadiendo responsabilidades. Debido a la falta de conocimiento, surgen prejuicios y comentarios discriminatorios, lo que hace que la persona se deprima más y los síntomas empeoren. Es una enfermedad muy difícil de sobrellevar. Entre mis pacientes hubo un caso así. Una niña de primer año de secundaria empezó a dejar de ir a la escuela poco a poco desde el verano. Al principio, podía ir a la escuela por las tardes, pero poco a poco dejó de poder asistir incluso en ese horario, y empezó a ir a un salón separado. Finalmente, para el otoño, ya no pudo ir a la escuela en absoluto. Entró al consultorio junto con sus padres, quienes decían: ¿no será que nuestra hija está siendo floja? Si en la noche se ve tan animada, ¿por qué solo en la mañana no puede levantarse? Como en los días de descanso está relativamente animada, hay padres que piensan que realmente es un problema de actitud o de ánimo. Pero en el caso de esta niña, al escuchar su historia con detalle y hacerle exámenes, resultó que efectivamente tenía una desregulación ortostática. Al darle la orientación adecuada sobre su estilo de vida y tratamiento con medicamentos, vimos que sus síntomas fueron mejorando poco a poco. Lo que quiero transmitir en este video, y lo mencionaré al final también, es que esta no es una enfermedad que se pueda superar solo con fuerza de voluntad. Así que este video está dirigido a quienes piensan que tal vez tienen esta desregulación ortostática, a sus padres y también a los profesionales de la salud que los atienden. Por favor, escuchen hasta el final. Y hacia el final del video hablaré sobre 8 métodos para tratarlo. Voy a presentarles las terapias no farmacológicas recomendadas para las personas con desregulación ortostática, como las orientaciones sobre el estilo de vida, así como las terapias farmacológicas y la información sobre medicamentos, todo basado en las guías clínicas. Así que por favor, escuchen hasta el final. En este canal comparto videos divertidos y fáciles de entender para que puedas mejorar tu salud desde mañana, así que me haría muy feliz si te suscribes para no perderte ningún video nuevo. Y ahora, aquí está el índice del video de hoy. En el video de hoy, primero hablaré sobre cuántas personas sufren de desregulación ortostática, si hay diferencias entre hombres y mujeres, y compartiré información epidemiológica general. Después, explicaré cuáles son los síntomas de la desregulación ortostática y hablaré sobre cómo funciona este trastorno. Al principio mencioné que es una enfermedad física, así que quiero explicar cómo es que las personas no pueden levantarse por la mañana y por qué aparecen síntomas como mareos, palpitaciones o dolor abdominal. En cuarto lugar, explicaré cómo se diagnostica la desregulación ortostática y también mencionaré que existen otras enfermedades físicas que pueden confundirse fácilmente con la desregulación ortostática. También es importante descartar esas otras enfermedades, así que explicaré sobre eso. Y en quinto lugar, finalmente, hablaré sobre 8 formas de tratar la desregulación ortostática. Se trata de terapias no farmacológicas recomendadas para la disregulación ortostática, es decir, cambios en el estilo de vida. Voy a explicar qué tipo de cosas se deben hacer, qué tipo de alimentos se deben consumir, qué estilo de vida se debe procurar y si se pueden usar medicamentos. Para este video me basé en la segunda edición de la guía de la Sociedad Japonesa de Medicina Psicosomática Pediátrica y en este libro titulado Comprensión y manejo correcto de los niños con disregulación ortostática. En especial, este libro está explicado de manera sencilla para el público en general, así que aunque no seas un profesional de la salud, si quieres saber más sobre la disregulación ortostática, te recomiendo mucho este libro. Por favor, consúltalo como referencia. Entonces, primero que nada, ¿cuántos niños con disregulación ortostática hay en el mundo? ¿Y cómo es el curso que suelen seguir? ¿Puede mejorar por sí sola? ¿Es más común en niños o en niñas? Voy a explicar esos puntos. Como voy a mencionar muchas veces el término disregulación ortostática, permítanme abreviarlo como OD en inglés. De hecho, este OD es algo que se vuelve más frecuente en estudiantes de secundaria. Se dice que el pico ocurre aproximadamente entre los 10 y 16 años, y en cuanto a la diferencia entre géneros, se dice que es relativamente más común en las niñas. Entonces, ¿cuál es la proporción de niños con OD? En realidad, se dice que es el 10%. 10%. Eso significa que de cada 10 niños, uno la tiene. Así que, en una clase de 30 alumnos, 3 estarían sufriendo los síntomas de OD. ¿No creen que es bastante? Y lo que es aún más importante, hay datos que muestran que entre el 30 y el 40% de los niños que no pueden ir a la escuela, que están ausentes, no pueden asistir por los síntomas de OD. Así que, no es solo que tengan una enfermedad mental o que sufran acoso escolar y por eso no asisten a la escuela. En realidad, hay personas que no pueden ir a la escuela porque los síntomas de OD son demasiado difíciles de soportar. Sin embargo, como este trastorno de disregulación ortostática, OD, no es conocido por la mayoría de las personas, muchas veces se dice: ¿no será que solo está siendo flojo? ¿No será un problema emocional? Eso es algo que muchos maestros en las escuelas tampoco conocen, e incluso hay algunos médicos que no saben el nombre de esta enfermedad llamada trastorno de disautonomía ortostática. Creo que eso es un hecho. Si ni los maestros ni los médicos lo conocen, creo que es comprensible que haya padres que tampoco lo sepan. Estoy grabando este video porque quiero que las personas que los rodean entiendan aunque sea un poco los síntomas de este OD, para poder comprender a quienes sufren de este trastorno.
Ahora, a continuación, explicaré cuáles son los síntomas del OD. Los síntomas del trastorno de disregulación ortostática OD son los siguientes: sensación de desmayo al ponerse de pie y mareo al levantarse, sentirse mal al estar de pie, sentirse mal después de bañarse o al ver o escuchar algo desagradable, sentir palpitaciones o dificultad para respirar con solo moverse un poco. Por la mañana es difícil levantarse y se siente mal durante la mañana. El rostro se ve pálido, no hay apetito, hay sensación de fatiga o se cansa con facilidad haga lo que haga. Los dolores de cabeza son intensos. Y por último, es fácil marearse en los vehículos. Estos son algunos de los síntomas. Son muchísimos, ¿verdad? Si tienes alguno de estos síntomas, puede que tengas OD. Como su nombre lo indica, el trastorno de regulación ortostática suele causar síntomas cuando el cuerpo no puede ajustarse bien al ponerse de pie. Y una característica de este trastorno de regulación ortostática es que los síntomas son más fuertes en la mañana. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En pocas palabras, el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando trabajamos o cazamos, es el que nos pone en modo de acción, como cuando estamos encendidos. Y el sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando estamos relajados, pero vivimos normalmente gracias al equilibrio perfecto entre estos dos sistemas. Pero en el caso de las personas con trastorno de regulación ortostática, aunque están relajadas mientras duermen por la mañana, normalmente cuando la mayoría de las personas se levantan, el sistema nervioso simpático empieza a dominar poco a poco, pero en estas personas esa regulación no funciona bien, lo que provoca que se sientan mal en las mañanas. Sin temor a equivocarme, simplemente dicho, cuando uno se levanta por la mañana, se cepilla los dientes o se prepara para ir a la escuela, el cuerpo debería activarse, aumentar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos de las piernas para enviar sangre al cerebro y hacer esos ajustes corporales, pero como esa regulación no funciona bien, el cuerpo se siente cansado en la mañana, aparecen dolores de cabeza, palpitaciones y otros síntomas. Entonces, tercer punto. Ahora quiero explicar con un poco más de detalle cómo funciona este trastorno de regulación ortostática del que acabo de hablar. Este trastorno de regulación ortostática, como mencioné antes, suele hacer que las mañanas sean difíciles y que por la noche la persona se sienta mejor. Por eso, este también es uno de los motivos por los que muchos padres malinterpretan la situación y piensan que sus hijos son flojos o que es algo psicológico. La razón es que las personas con trastorno de regulación ortostática tienen dificultades para regular el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, como mencioné antes. Por la mañana les cuesta cambiar del sistema parasimpático al simpático, pero a medida que el cuerpo se va acostumbrando, suelen sentirse mejor desde la tarde. Por eso, generalmente cuando llega la tarde, más o menos cuando termina la escuela, esos síntomas mejoran y pueden hacer cosas que les gustan, como ver videos de moda en YouTube, hacerse las uñas o leer manga. Pero en la mañana se sienten mal. Ahora, si explico un poco el mecanismo médico de por qué se sienten mal en la mañana, cuando dormimos y nos levantamos, nuestra cabeza está en posición horizontal mientras dormimos, pero al levantarnos la cabeza sube de golpe, ¿verdad? Por eso, debido a la energía potencial, el corazón tiene que esforzarse más para que la sangre llegue a la cabeza. Así que, cuando nos levantamos por la mañana, la presión arterial baja por un momento. Esto le pasa a cualquiera. Creo que hay personas que han sentido mareo al levantarse. Cuando estás deshidratado es más fácil que te marees al levantarte porque debido a la deshidratación ya hay poca sangre en los vasos sanguíneos y al levantarte no llega suficiente sangre al cerebro, por eso ocurre el mareo. Las personas con trastorno de disautonomía ortostática tienen una versión más grave de esto. Normalmente cuando nos levantamos, la presión arterial baja un poco por un momento, pero se recupera rápidamente. Pero en las personas con trastorno de disautonomía ortostática, cuando se levantan por la mañana, mucha sangre se va hacia las piernas. Debido a la gravedad, mucha sangre baja y se acumula en las piernas. Por eso, normalmente los vasos sanguíneos de las piernas se contraen para mantener el flujo de sangre en la cabeza. Pero cuando este mecanismo no funciona bien, la persona no puede levantarse por la mañana y se queda en la cama. ¿Qué opinas? Creo que puedes ver claramente que no es un problema emocional en absoluto. Y el sistema nervioso autónomo es complicado, porque si te pidiera que detuvieras tu corazón ahora mismo, no podrías hacerlo, ¿verdad? Pero si te pido que cierres la mano ahora, sí puedes hacerlo. Nosotros tenemos partes del cuerpo que podemos mover y partes que no podemos mover. Puedes controlar cosas como tus manos, tus pies o hablar así, pero no puedes detener el latido de tu corazón o el movimiento de tu estómago por ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Por eso, el sistema nervioso autónomo puede empeorar fácilmente con un poco de estrés. Creo que a todos les ha pasado que cuando están nerviosos les late más rápido el corazón o les duele el estómago en la mañana de un examen importante. El sistema nervioso autónomo está muy relacionado con la mente. Por eso, si no hay comprensión por parte de las personas alrededor, como los maestros de la escuela o los padres, la persona siente estrés y los síntomas de OD empeoran aún más. Eso crea un círculo vicioso donde los síntomas empeoran y la persona no puede ir a la escuela, o los síntomas empeoran y ya no puede comer. Y si además la gente alrededor dice que solo está siendo flojo y no entiende la situación, realmente se cae en un círculo vicioso. Por eso, es muy importante que las personas alrededor comprendan y brinden apoyo. Ahora, a continuación, explicaré cómo se diagnostica el trastorno de disautonomía ortostática, OD. Para diagnosticar este trastorno existe una prueba llamada la prueba ortostática. También se le llama prueba de Shelon, donde se mide la presión arterial y la frecuencia cardíaca mientras la persona está acostada, y después de estar acostada durante 10 minutos, se observa cómo baja la presión arterial y cómo cambia la frecuencia cardíaca en el momento en que se pone de pie. De esa manera, el trastorno de disautonomía ortostática tiene varios subtipos.
Hay personas cuya frecuencia cardíaca aumenta fácilmente al ponerse de pie, y otras que, después de estar de pie por un tiempo, presentan síntomas como desmayos o colapsos. Como existen varios subtipos, se diagnostica a cuál pertenece cada persona. Y algo aún más importante es descartar otras enfermedades físicas antes de diagnosticar el trastorno de disautonomía ortostática. Lo que suele ocurrir es que, en el caso de las mujeres, cuando entran a la secundaria y comienzan a menstruar, pueden tener menorragia, es decir, un sangrado menstrual excesivo que les provoca anemia. Si tienen anemia, pueden experimentar más mareos al ponerse de pie, dificultad para respirar o palpitaciones, así que es importante revisar si hay anemia y también checar la tiroides. La tiroides es un órgano que está aquí y produce hormonas que nos dan energía, pero si su función se acelera, puede causar palpitaciones o hacer que uno se canse fácilmente. Por el contrario, si la función de la tiroides disminuye, el cuerpo entra en modo de ahorro de energía, lo que puede causar que sientas frío, te canses fácilmente o pierdas vitalidad. Por eso, es importante revisar con un análisis de sangre si hay hipertiroidismo, como la enfermedad de Basedow, o hipotiroidismo, para asegurarse de que la función tiroidea esté bien. Además, aunque es raro, existen las cardiopatías congénitas. Esto significa que la forma del corazón, el grosor del músculo cardíaco o el tamaño del corazón pueden ser más grandes, más pequeños, más gruesos o más delgados de lo normal. Cuando ocurren esas cosas, pueden presentarse mareos al ponerse de pie o palpitaciones, por lo que a veces es necesario realizar un electrocardiograma o un ultrasonido del corazón. Y además, existe algo llamado insuficiencia suprarrenal. ¿Qué son las suprarrenales? Bueno, tenemos dos riñones en nuestro cuerpo, y encima de cada riñón hay un pequeño órgano llamado glándula suprarrenal. Estas son las glándulas suprarrenales y producen una hormona llamada cortisol, que es conocida como la hormona del estrés. Nosotros, cuando sentimos estrés en la vida diaria, liberamos esta hormona del estrés. Eso es el cortisol. Cuando las glándulas suprarrenales liberan cortisol, nuestro cuerpo puede manejar el estrés, pero si la función de estas glándulas disminuye, no se produce suficiente hormona del estrés, es decir, cortisol. Esto puede causar síntomas como cansancio fácil, niveles bajos de azúcar en la sangre o sentirse aturdido. Estos síntomas son similares a los de la disautonomía ortostática, por eso es importante considerarlo. Cuando se sospecha de esto, se revisan los niveles de cortisol mediante análisis de sangre, entre otros exámenes. Si después de investigar todo esto no se encuentra nada y al realizar la prueba ortostática se sospecha de disautonomía ortostática, entonces se hace ese diagnóstico y se inicia el tratamiento. Ahora, para finalizar, les hablaré de 8 formas de tratar la disautonomía ortostática. Así que aquí van las 8 formas de tratar la disautonomía ortostática. La primera es el ejercicio. Probablemente algunos de ustedes piensen, ¿de verdad tengo que hacer ejercicio si tengo disautonomía ortostática y me siento tan mal? Pero está bien hacer ejercicio sin forzarse demasiado. Basta con que sea una actividad en la que te falte un poco el aire pero aún puedas conversar normalmente. Y si te sientes especialmente mal, no tienes que hacerlo. Creo que es bueno hacer ejercicio poco a poco, cuando te sientas mejor en la tarde o al anochecer haciendo lo que puedas. Puedes salir a caminar, intentar bailar algo que te guste, o si levantarte es difícil, también puedes ejercitarte acostado, moviendo las piernas como si pedalearas una bicicleta. Últimamente se recomienda hacer ejercicio incluso estando acostado, así que intenta moverte dentro de lo que puedas. De hecho, esto ayuda a fortalecer la función cardiopulmonar y con eso, se dice que síntomas como mareos al ponerse de pie o dolores de cabeza pueden mejorar más fácilmente. 8 formas de tratar el OD. La segunda es consumir sal. Normalmente, cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, se recomienda reducir el consumo de sal, mantenerlo por debajo de 6 gramos, pero para las personas con OD es al revés. Se dice que pueden consumir entre 10 y 12 gramos al día. Generalmente se recomienda consumir entre 6 y 7 gramos de sal, pero si lo comparamos, 10 a 12 gramos es bastante más. Se dice que pueden consumir una cantidad considerablemente mayor. ¿Por qué es esto? Porque la sal, cuando se consume, tiene el efecto de retener agua dentro de los vasos sanguíneos. Se llama sodio, y este mineral tiene la función de atraer agua dentro de los vasos sanguíneos. Las personas con trastorno de regulación ortostática son más propensas a marearse o tener síntomas similares si se deshidratan. Por eso se les recomienda consumir más sal para prevenir estos problemas. Y especialmente los niños con trastorno de regulación ortostática tienden a empeorar cuando hace calor o en verano, así que en esos momentos es aún más importante consumir suficientes minerales. Ahora, aquí están 8 maneras de tratar el trastorno de regulación ortostática. El tercer punto es el agua. Es importante la ingesta de líquidos. Por ejemplo, si pesas 30 kilos, trata de tomar 1,5 litros de agua al día. Y para las personas que pesan más o menos 45 kilos o más, traten de tomar alrededor de 2 litros al día. Es bastante, ¿verdad? Creo que para los niños puede ser difícil consumir esa cantidad de líquidos. Pero como mencioné antes, tomar suficiente agua es importante para prevenir la deshidratación. ¿Cuánto estás bebiendo al día? Puede que en realidad solo estés tomando unos 500 mililitros de agua al día. Hay niños que también están en esa situación, así que creo que es importante revisar primero cuánto estás bebiendo tú mismo. Ahora, pasemos a los 8 métodos para mejorar esto. El cuarto punto es el control de la temperatura. Esto también es por la misma razón que el consumo de líquidos. Cuando la temperatura sube, es más fácil deshidratarse, ¿verdad? Los niños con disregulación ortostática suelen mejorar en invierno, pero muchos de ellos empeoran cuando llega la primavera y el clima se vuelve más cálido y aún más en verano. Por eso, hay que tener especial cuidado en lugares donde la temperatura ambiente es demasiado alta. Por eso, me gustaría que los maestros en la escuela también lo tomen en cuenta. Es importante ventilar lo más posible, usar el aire acondicionado o evitar ambientes demasiado calurosos.
Por eso, como recomendación, también es bueno evitar hacer ejercicio bajo el sol intenso y llevar siempre una botella de agua para poder hidratarse cuando se quiera. Creo que es importante tener eso en mente. Ahora, las 8 formas de tratarlo. La quinta es esta: evitar la luz azul. Este trastorno de regulación ortostática hace que te sientas mejor por la tarde, así que en la tarde puedes hacer las cosas que realmente querías hacer. Por eso, todo lo que realmente quieres hacer se va desplazando a la tarde, lo que hace que sea fácil que te desveles. Entonces, eso provoca que tu horario de sueño se invierta y te cueste aún más trabajo levantarte en la mañana. Por eso, este trastorno de regulación ortostática requiere mucha atención, especialmente con el tema de invertir el día y la noche. Así que, como punto importante, la luz azul de la televisión, los teléfonos inteligentes o las computadoras hace que sea más fácil invertir el día y la noche. Como la fase del sueño tiende a retrasarse, se recomienda usar filtros de luz azul en el celular o evitar mirar pantallas unas 3 horas antes de dormir y en su lugar leer, hacer estiramientos, tomar un baño o realizar actividades relajantes. 8 formas de tratarlo. Aquí va la sexta. Se trata de la forma de levantarse. Esto es solo un truco, pero los niños con trastorno de regulación ortostática tienen dificultad para que la sangre llegue a la cabeza. Por eso, al levantarse, es mejor no levantar la cabeza de golpe, sino incorporarse manteniendo la cabeza baja. Y en esta posición, si ves que los síntomas no son tan fuertes, es importante levantar la cabeza lentamente. Por eso, al levantarte de la cama, es importante no levantar la cabeza de inmediato, sino mantenerla baja y girar lentamente de lado para incorporarte. Ese tipo de precauciones son importantes, así que creo que sería bueno que intentaras hacerlo de esa manera. Y otra cosa que puedes intentar, aunque solo tiene una recomendación débil, es usar medias elásticas. También se les llama mallas de compresión, y al usar mallas que aprietan fuerte las piernas, los vasos sanguíneos se comprimen relativamente, lo que facilita que la sangre fluya hacia la cabeza. Por eso, hay personas que dicen que al usar estas medias elásticas o mallas apretadas durante el día después de levantarse, sus síntomas mejoraron, así que considera probar también estas medias elásticas. Sin embargo, si las usas durante la noche o todo el día, puede empeorar la circulación sanguínea o causar heridas, así que es mejor no usarlas mientras duermes y ponértelas solo cuando te levantes. Ahora, aquí están 8 formas de tratar el trastorno de regulación ortostática. La séptima es esta: los medicamentos. Hay muchos tipos de medicamentos, así que no entraré en detalles aquí, pero uno que se usa mucho es un medicamento llamado Metridine. Este es un medicamento que ayuda a subir la presión arterial. Un punto a tener en cuenta es que no es tan efectivo de inmediato. No es que funcione justo después de tomarlo, ni tampoco le funciona a todas las personas. Por lo general, este medicamento empieza a hacer efecto después de unas 2 semanas o incluso un mes, así que actúa lentamente. No dejes de tomarlo solo porque pienses que no está funcionando. Asegúrate de seguir las indicaciones de tu médico y tómalo según lo que te explique. Sé que puede ser difícil levantarse para tomar el medicamento, así que es importante dejarlo cerca de la cama para que puedas tomarlo en cuanto despiertes. También es útil dejar agua al lado de la cama. Estas son cosas importantes para asegurarte de tomar el medicamento correctamente. 8 formas de tratar el trastorno de regulación ortostática. La octava. Esta es la última. Es importante contar con la comprensión de quienes te rodean y encontrar un médico en quien puedas confiar. El trastorno de regulación ortostática, aunque mencioné estas 8 formas de tratarlo, en realidad es muy difícil de curar. Hay muchas personas que, aunque prueben muchas cosas, no logran mejorar fácilmente. Por eso, también es muy importante que las personas a tu alrededor no se desesperen. Se dice que, en realidad, la mayoría de las personas con trastorno de regulación ortostática ven que sus síntomas disminuyen a medida que crecen, especialmente cuando llegan a los 16 o 17 años, ya que las funciones del cuerpo se desarrollan más. Por eso, por favor, las personas a su alrededor no sean demasiado pesimistas. Es normal que la persona afectada se preocupe, ¿verdad? Así que lo importante es que quienes están cerca no se desesperen por eso. Las personas a su alrededor deben decirle: sabemos que tienes estos síntomas, que es difícil y que no tienes que forzarte. El apoyo de quienes lo rodean ayuda mucho a que la persona mejore. Así que es muy importante fortalecer el apoyo de las personas cercanas y también la relación con el médico. Construir una relación en la que puedas hablar de cualquier cosa con tu médico. Por otro lado, creo que es importante encontrar un médico con el que puedas hablar de todo y, junto con el personal del hospital, enfrentar poco a poco estos síntomas trabajando en equipo. Bueno, ¿qué les pareció? En esta ocasión hablamos sobre los síntomas y la epidemiología del trastorno de regulación ortostática. También explicamos cómo ocurre, cómo se diagnostica y cómo se trata. Este trastorno de regulación ortostática es un conjunto de síntomas causados por un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Y esto no es por flojera ni por actitud mental. No es una enfermedad que se pueda mejorar solo con la actitud, así que por favor intenta poco a poco lo que creas que puedes hacer. Y a través de este video espero que más personas conozcan este trastorno de regulación ortostática y que el mundo sea un lugar un poco más fácil para quienes sufren de este OD. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.